Hola amigos, Dios te bendiga. Sean todos muy bienvenidos a nuestro canal Success is Powerful. El éxito es poderoso, donde encontrarás videos de motivación, videos de habilidades de desarrollo en negocio y personal. También encontrarás videos espirituales sobre Dios, sobre tu fe, también de nutrición, videos de finanzas, cómo mejorar tus finanzas y también un nuevo estilo de vida. Si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete para compartir la información con los demás. Y hoy vamos a compartirte un video donde seguimos con la segunda parte de la armadura de Dios, que estamos hablando del libro de Efesios, donde Pablo nos habla de por qué es tan importante estar unidos. Si tú perteneces a una iglesia, por qué es tan importante estar unidos con los hermanos de la iglesia y por qué no es bueno estar solos en la batalla como individual. Vamos a descubrir todo eso. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta. No sé en qué momentos te encuentres ahorita batallando en tu vida, sobre a lo mejor sobre tu salud, estás batallando en una enfermedad crónica, algún problema que se te vino familiar, un problema financiero, a lo mejor no tienes trabajo, tu economía está baja, o a lo mejor tienes alguna tentación, alguna duda, que no tienes fe para luchar, tienes algún vicio, quieres vencer tu carácter, o tienes sentimientos de mucha vanidad, orgullo, ego que todavía no reconoces, o hay fanatismo, hay falsedad en tu persona, o tienes tristeza, odio, preocupación, miedo, debilidad. eh, no sé cuál sea tu problema, pero como cristianos, conforme vamos creciendo y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, eh, estamos en una lucha, día y noche, 24/7. Como creyente, eh, te voy a hacer alguna pregunta y va a ser en dónde te encuentras en tu batalla. ¿Te encuentras en victoria o te encuentras en derrota? Pregúntate dónde estás parado en tu vida ahorita. Solamente analiza en dónde estás ahorita y analiza cómo te puedes mejorar. Porque Dios te ha dado la luz para que no te quedes en ese hoyo, sino que te levantes en el nombre de Dios. Estamos en una lucha, hermanos, sobre, sobre todo, ¿verdad? En este mundo. El enemigo está a punto, ¿verdad? Está apuntándote con sus flechas día y noche, ¿verdad? Él está apuntando tu familia, tus hijos, tu iglesia, tu felicidad, tu salvación, tu salud, tus logros. Eh, es una lucha, ¿verdad? Porque cuando tú aceptas a Dios como tu Salvador, el enemigo va a tratar de ir por ti, porque como tú ya lo dejaste, él va a hacer lo máximo para ir por ti, porque él no quiere que ninguno conozca sobre la palabra de Dios. Entonces él quiere que sigamos como esclavos en la oscuridad. Pero el Señor nos ha dado una armadura para que podamos pelear contra el enemigo. Entonces, en la guerra espiritual, en esta guerra espiritual no podemos ver las fuerzas malignas, ¿verdad? Pero el enemigo es muy astuto. Él calcula mucho tus debilidades y es maligno porque él no te va a enfrentar a cara, sino que va a mirar la manera que tú caigas paso a paso. Vamos a hablar sobre Efesios capítulo 6 del 10 al 20 y nos da la esperanza, ¿verdad?, de que nosotros somos victoriosos. Cuando tú tengas algún problema y no mires la salida,
acuérdate que hay victoria en Dios, porque Él ya venció en la cruz. Y a veces no miramos la salida, viene un problema, luego otro problema, y decimos, bueno, ¿por cuánto tiempo voy a tener este problema? Pero te digo que no hay que perder esa fe. En la antigüedad, en el pasado, en la historia, en el tiempo de Roma y Grecia, los guerreros iban a la guerra, los soldados, y a los soldados que iban solos y que querían conquistar a varios pueblos por sí mismos, o eran gladiadores que querían tener fama, les llamaban bárbaros, porque eran gente que peleaban solos en la batalla, pero al final morían en la derrota. Entonces, ¿cuál es el peligro como cristiano andar en el individualismo? ¿Cuál es el problema si nosotros estamos batallando contra Satanás solos y no estamos en la lucha juntos, ¿verdad? ¿Cuál es ese peligro? Pues ese peligro es de que podamos morir espiritualmente, porque si se viene un problema, luego otro, y, y no encontramos la salida y no tenemos apoyo por algunos otros hermanos que puedan orar con nosotros o que nos den un consejo, nuestra fe puede morir. Ese es el gran peligro. Entonces, ¿cuál es el peligro que estás luchando ahorita mismo? ¿Te encuentras solo? Entonces, en Efesios 6:10 nos dice la palabra de Dios: confortaos en el Señor y en su potencia de su fortaleza. Forta, fortalaos, que nos fortalezcamos. En general está hablando, ¿verdad? En plural. Como pueblo de Dios, porque fuimos fortalecidos en Cristo, hermanos. Entonces, Efesios 6:10 quiere decir que tenemos que recuperar fuerzas. Es muy difícil cuando tienes un problema, puede ser de salud, financiero, de trabajo o un problema familiar, ¿verdad? Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé esas fuerzas para seguir adelante. Solamente el Señor nos puede ayudar en cualquier problema que tengamos, y en estos momentos puede que estés luchando solo, pero necesitas tú regresar al cuerpo de Dios, que es su iglesia. Necesitas tú estar en la iglesia, eh, porque encuentras beneficios. Al estar unidos en tu iglesia, encuentras más espiritualidad. En Isaías 52, 8 al 10, nos dice: alegraos porque Dios consuela su pueblo. Si tienes algún problema, cuando tú vas a una iglesia, tú ya no te sientes tanto en ese problema, porque los hermanos ahí te hablan, te dan consejos. Entonces necesitamos ayudar a alguien si tiene algún problema, ¿verdad? Si tú estás en una iglesia, ayuda, dale, comparte a alguien tu sabiduría, dar un consejo, ayuda también a alguien más. Eh, en la vida espiritual tenemos muchas cargas, ¿verdad? Muchos desafíos, tormentos. Y es fácil, ¿verdad? De decir, no, pues no quiero seguir. Pero si estás en una iglesia donde hay apoyo, la iglesia, hermano, es como un símbolo de que es como el capitán en esa guerra, y nosotros los creyentes en Cristo somos los soldados. La iglesia está compuesta por soldados portadores de luz, pero el mero jefe, el que combate por nuestras batallas, es Dios.
Pero la iglesia es donde tú y yo encontramos esa esperanza, ¿verdad? Como amigos. Ahora, puede que en las iglesias haya divisiones también, en nuestra propia iglesia. Hay veces puede que haya un grupito de personas que tiene diferentes pensamientos y trabajan entre ellos mismos, pero ¿cuál es ese peligro? Cuando uno en la misma iglesia tiene solamente preferencias, entonces el peligro de ahí es de que la iglesia entre ellos mismos crean debilidad. Ya no hay unión, hay confusión y al final hay división. Entonces, no se puede ser un conservador con doctrinas donde hay división. Tenemos que compartir con los demás lo que sepamos, pero para ayudarnos. No podemos estar entre nosotros en lucha como cristianos en una iglesia. No, no tenemos que luchar contra nosotros. La guerra es contra el enemigo. Tenemos como misión salir afuera a rescatar a los que se han perdido. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Pero si creamos desigualdad entre nosotros, el enemigo vendrá y creará orgullo, el ego, vanidad, y nosotros no vamos a estar fuertes en lo que es nuestra vida espiritual. Entonces, como cristianos, necesitamos vivir en la verdad. Necesitamos desarrollar el amor por el prójimo, tener compresión, ¿verdad?, por los demás. Y necesitamos hacer nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es compartir el nuevo, vamos a decir, el nuevo mensaje o las noticias de salvación, ¿verdad? Entonces, Efesios 6:15, ahora estamos hablando sobre la armadura de Dios. Nos habla de tomar el escudo de los pies con el evangelio de la paz. ¿Qué querrá decir tomar el escudo de los pies con el evangelio de la paz? Tener un deseo, ¿verdad?, de comunicar el evangelio de la paz. El escudo de los pies en el evangelio es de que nosotros tenemos que ir a predicar ese mensaje de paz. No es andar en controversia entre nosotros, quién tiene la verdad, o con otras religiones, echándolas de enemigos. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es compartir el mensaje de salvación, porque nosotros tenemos que echar semilla, tenemos que sembrar, y solamente Dios sabe qué se va a cosechar. Necesitamos transmitir la paz, el gozo. Nuestra misión es cumplir y rescatar al dolido. Necesitamos desarrollar confianza en Dios. Si no tenemos confianza en Dios, es muy difícil de desarrollar la fe cuando se vengan los problemas. Y es muy difícil, ¿verdad? Personalmente, eh, todos tenemos problemas, dificultades todos los días, pero necesitamos confiar en Dios. Confiar que Él va a tener la salida, ¿verdad? Nos va a dar el logro que ocupamos, ¿verdad? Efesios 10:16 nos dice que tomemos el escudo de la fe, de donde podrás apagar los dardos de Satanás. Cuando vengan las dificultades grandes y una
y luego otra. Recuerda que estás en un conflicto entre el bien y el mal y que tú eres un soldado del bien. Entonces el enemigo que está al lado del mal, él viene contra ti y trae dardos con fuego que quieren destruir tu vida. Y eso viene todos los días. Pero si tú sigues a Dios, se nos ha prometido la victoria. So, no tenemos que tener miedo. Venga lo que se venga, si tú le entregas todo a Dios y andas con Dios todos los días y tu fe está en Dios, no hay por qué tener miedo, ¿verdad? So, nuestro mejor escudo contra el enemigo, ¿cuál es? Es la fe. No esperemos encontrar la salida en todo lo que son los problemas que estamos luchando ahorita mismo. Solamente Dios tiene el control, pero necesitamos desarrollar la fe que Él nos va a ayudar. No importa si tarden días, horas, semanas, meses, años, Dios sabe. Y Dios sabe qué es lo mejor para ti, para tu familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida espiritual. Entonces, hermanos, necesitamos confiar más. Efesios 6:17 dice que tomemos el yelmo, el casco de la salvación, la espada, la Biblia del Espíritu Santo, ¿verdad? La espada es la palabra de Dios. El yelmo, ¿qué es el yelmo? El yelmo es el casco, es una armadura, es donde tenemos que reforzar nuestra mente, porque la mente una de las áreas más importantes de nuestro cuerpo que el enemigo quiere destruir, porque ahorita en estos días hay mucha distracción, hay muchas tentaciones, hay muchos riesgos donde nosotros podemos caer. Entonces necesitamos conocer la verdad. Mucha gente ya no usa la Biblia. Mucha gente solamente lee libros y saca sus propias conclusiones y piensan que están hablando algo espiritual de Dios, pero no van a la fuente de la Biblia. Si tú no entiendes algo de la Biblia, tienes que buscar más. Tienes que buscar en diccionarios los términos que significan para que tú puedas aprender. Tienes que hacer preguntas con alguien más que ya sabe. El punto es de que tú tienes que eh, informarte más para que tú puedas eh, crecer en tu fe. Ahora, en la vida eh, necesitamos también tener cuidado de cómo hablamos con los demás. Cuando ya conocemos de la Biblia, tenemos que tener cuidado de no herir a las personas, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es restaurar, ¿verdad? Enseñar. Hay mucha gente en ignorancia, en todo tipo, ¿verdad? En cualquier aspecto de la vida. Entonces, eh, hay mucho que aprender, hermanos. La Biblia tiene 66 libros y hay mucha sabiduría que aprender. No se puede reemplazar la Biblia, como he dicho, por otros autores o por otras doctrinas. Necesitamos leer la Biblia. Eh, la palabra de Dios, cuando tú la lees, tienes que filtrarla, tienes que encontrar lo mejor y aplicarlo a tu vida. Ahora, nos habla también el libro de Efesios del cinturón, de la coraza. Eh, ¿Y qué querrá decir en esos términos simbólicos? Bueno, es que necesitamos aceptar el Evangelio, necesitamos estar firmes, necesitamos que desarrollar más lo que es la responsabilidad. Necesitamos también tener cuidado de no caer como el rey David, ¿verdad? El rey David luchó en muchas batallas en su vida, pero después decidió estar en su casa solo
¿Y, y qué pasó con el rey David? Pues cayó en tentación, ¿verdad? Y pecó. Entonces, necesitamos estar siempre activos. Necesitamos siempre estar espiritualmente activos. También físicamente necesitamos estar activos. En todo, hermano, necesitamos estar activos para que no podamos caer en cualquier cosa y podamos crecer mejor, ¿verdad? Efesios 6, 18 al 20 nos habla sobre la oración, justicia de Dios y que también somos embajadores de Dios. Estamos en una lucha 24/7 y la oración es muy necesaria. Te pregunto, ¿cuántas veces por día tú oras? Acuérdate de Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. Y al orar desarrollamos esa confianza en Dios. Al orar, tú hablas con Dios y Él sabe quién eres. Pero la oración no es parte de la armadura de Dios. Nosotros tenemos que pedir la ayuda a Dios. No es que nosotros nos armamos, sino que nosotros tenemos que pedir esa ayuda espiritual. Eh, el Señor, desde que Eva y Adán cayeron en desobediencia, ¿verdad? Desde el Edén, el Señor hizo un pacto de justicia donde mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, y por medio de su gracia fuimos salvos. Entonces, acuérdate de que Dios es justo y que nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar caer si nosotros confiamos en Él. Pero también acuérdate que ya que fuiste alcanzado de la oscuridad de donde has venido, que ahora ya eres un embajador de Dios, eres un representante de Dios y que ahora necesitamos desarrollar otros hábitos. Necesitamos desarrollar más la humildad, la paciencia, la esperanza. Como hermanos necesitamos soportarnos unos a otros, porque eh, puede haber conflictos, ¿verdad?, en las iglesias entre los hermanos, pero acuérdate que hay de todo, pero necesitamos nosotros, si hay alguien que está en error, escúchalo, escucha qué puedes aprender de él y trata después de ayudarle en una buena manera, donde tú le puedes dar un consejo. No podemos cambiar a nadie, solamente puedes dar un consejo. Necesitamos también buscar la unidad, ¿verdad? Necesitamos valorar la gracia de Cristo en nuestras vidas. También necesitamos recibir ese perdón. A veces vivimos en el pasado. Necesitamos alegrarnos. Alegrarnos que estamos vivos todavía. Hay mucha gente que ya se fue al descanso y que anhelaba estar con vida. Por alguna razón tú estás escuchando este tema y quiero decirte que el Señor te ha dado el control de tu vida y que ya venció por ti en la cruz y que solamente tú tienes que confiar en Él, tienes que aceptar que tú tienes la victoria en Él. Vendrán luchas, vendrán dificultades, vendrán tormentas, vendrá de todo en tu vida, pero si tú te mantienes firmes, si tú luchas, aunque caigas, levántate. Nunca pierdas la fe, el Señor está contigo. Que Dios te bendiga, hermano. Si te gustó este mensaje, por favor suscríbete y comparte este mensaje de esperanza con los demás. Que Dios te bendiga y nos miramos en el siguiente video.